Bueno, estamos por iniciar la sesión de hoy, 13 de junio. Esta sesión de hoy va a ser quizás un poco más relajada porque nos va a servir como repaso a lo largo de los temas que ya hemos visto. Y vamos a ir relativamente bastante rápidos, ¿no? Es para ver si algún tema que nos haya quedado anteriormente esté dando alguna clase de problema, ¿no? Eso significa que vamos a regresar hasta el principio, hasta la unidad 7. Ya estamos listos, ahorita estamos en la página 65. No sé si ya se ubicaron ahí en sus libros. En la unidad 7, lo primero que vimos fue cómo aprender a utilizar el present continuous. Ya saben la fórmula, si la recuerdan, es en donde necesitamos un sujeto, un verbo to be y un verbo conjugado en su forma ing, ¿no? Que fue como lo más importante de la unidad 7. También en la unidad 7 vimos cómo utilizar expresiones follow-up questions, que son el tipo de preguntas que ustedes hacen para hacer que una plática se sienta continua, para hacer que la plática siga funcionando, una conversación, ¿no? Como cuando alguien les dice algo y ustedes dicen, ah, qué padre, ¿no? Ah, de excelente, ¿no? O oh, qué mal, ¿no? Cosas de ese tipo. ¿Ok? Bueno, vamos a darle un vistazo como si fuese nuevo al present continuous. Vamos a asumir que no lo conocemos y que lo vamos a ver por primera vez. ¿Ok? Bueno, ya están todos en su página 66, ¿verdad? Excelente. Estamos en Away for the Weekend. Tenemos las 4 conversaciones que tenemos ahí. Todas estas conversaciones están diseñadas para explotarse precisamente el present continuous. Voy a dejar que el libro les narre los sonidos, digo las voces, y pongan atención a las expresiones del presente continuo. Ya saben ubicarlas porque las hemos visto un montón, pero de todos modos, por las dudas, ¿cuál es la fórmula del continuo? Ajá. Exactamente, y un complemento si lo necesitan. Y ya saben que si falta uno de los 3 elementos, la fórmula deja de funcionar, ¿no? Bueno, les voy a poner el audio de las conversaciones. Y me dicen si lo escuchan bien. Lesson A. Away for the weekend. 1. Getting started. B. ¿Lo alcanzan a escuchar fuerte y claro? Sí. Excelente, ahí va. Listen. What's the weather like in each place? It's 2:30 p.m. on Saturday, and Anita is at work in San Francisco. She usually relaxes on Saturdays, but she's working this weekend. Right now, she's taking a break and listening to her voicemail. All her friends are having fun. Saturday, 8:45 a.m. Hi, Anita. This is Yoko. I'm calling from a ski resort in Lake Tahoe. Lisa and I are skiing today. It's so beautiful here, and there's lots of snow.
It's snowing right now. I'm sorry you're working. What's the weather like in San Francisco? Give me a call. Bye. Saturday, 10:20 a.m. Hi, it's Bill. Listen, Marcos and I are at the beach in Santa Cruz. Come and join us. Don't worry, we're not swimming. It's too cold and cloudy. See you. Saturday, 11:15 a.m. Hey, Anita. This is Nathan. I'm in San Jose with Katie and Rob. They're playing tennis, and I'm watching. It's nice and sunny. I hope it's not raining there. Call me. Bye. Ok, noten cómo en cada expresión, aunque esto, digo, ya lo hemos visto antes, en cada expresión todos los presentes continuos se refieren a las situaciones que están pasando en este momento y por lo general se utilizan en expresiones en presente que deben ocurrir simultáneamente mientras la persona que menciona la expresión lo está diciendo, ¿no? Estamos en la parte de grammar de la página 67 hasta arriba. Okay. Present continuous statements. Use the present continuous to talk about right now or today. Okay. Les digo, vamos a verlo como si no lo conociéramos, como para asegurarnos de que sí les quede lo más claro posible. Okay. Estamos en las expresiones en donde tenemos un sujeto, cómo formular el negativo y cómo continuarlo con el verbo en ing. Los verbos ing no únicamente existen en el presente continuo. Los verbos ing también los vemos cada que en nuestra oración haya una preposición y tengamos un verbo a continuación. Es decir, ahorita les muestro de qué estoy hablando. Voy a abrir la otra ventana. Un segundo, ya casi queda. En una oración, por ejemplo, hay oraciones en las que, bueno, por ejemplo, en ciertos letreros ustedes ven como advertencias o señales así para el público. En caso de tal cosa, haga tal, ¿no? O en caso de esto, rompe el cristal. O en caso de tal otra, baje por las escaleras o cosas por el estilo, ¿no? Cuando después de esta preposición que ven acá tengan un verbo, y en general después de cualquier preposición que tengan un verbo, un verbo, nuestro siguiente verbo siempre va a ser ing. Y en este caso, si se dan cuenta, no tengo una expresión en presente continuo, porque no tengo un sujeto más un verbo to be más un ing, ¿no? Simplemente que la preposición acá me exige que mi siguiente verbo sea ing. Déjenme ponerles otro ejemplo. Les voy a poner una frase más larga y van a tratar de interpretarla. Ahorita las quité. Es decir, ahorita no estoy mostrando nada.
Ok, ahorita les pongo la frase. ¿Lo alcanzan a ver en su pantalla? Ajá, exacto. Las frases que dicen can you sneeze. Ujú. Ajá. Algunos les aparece y a otros no. Ajá, es que uno es como para, por alguna razón, como que en una, ya ven que aparezco dos veces, ¿no? En una creo que aparece solo yo como usuario y en la otra aparece la presentación. Si se van a la lista de personas de hasta arriba de la ventana, van a ver que uno tiene presentación. Ujú. ¿Sí? Bueno, exactamente. Bueno, ahora sí ya la ven todos, ¿verdad? Excelente. Bueno, bien, entonces los siguientes ejemplos. Esto, les repito, no es exactamente present continuous, pero quiero que vean cómo los verbos en gerundio también funcionan necesariamente sin tener, o sin necesariamente tener una expresión de en continuo, ¿no? Vamos a ver qué dice cada una. Can you sneeze without opening your mouth? ¿Ok? Tenemos un gerundio acá. She's good at painting. She avoided him by walking on the opposite side of the road. We arrived in Madrid after driving all night. My father decided against postponing his trip to Hungary. There's no point in waiting. In spite of missing the train, we arrived in time. Todos estos gerundios que ven acá están ubicados después de una preposición. ¿Sí? ¿Los ubican? Ahora bien, ¿qué dice cada frase? Can you sneeze without opening your mouth? ¿Cómo entiendo esto? Es decir, yo estoy viendo un gerundio acá. Ajá. Exactamente, sin abrir. Aunque yo tengo el gerundio acá, no pregunto sin abriendo. No tiene sentido, ¿no? Es decir, lo entiendo como sin abrir la boca. Esa está sencilla. ¿Cómo interpreto la segunda? Exactamente. Ajá. No es que en este momento lo esté haciendo, sino que es buena en eso, ¿no? Lo puedo entender como que es buena pintando o es buena en la pintura, ¿no? O es buena para pintar, ¿sí? Pero no que en este momento lo esté haciendo, ¿sí? ¿Qué tal la tercera? Avoid es el verbo evitar. Ok. ah,
Exactamente, ajá. Opposite, contrario, side, lado, road, camino. Ujú, exactamente. Ajá, lo pueden entender como carretera o el camino. Entonces, ¿qué tengo? She avoided it by walking on the opposite side of the road. ¿Cómo lo entiendo? Exactamente. Si lo quiero ver como demasiado bien formulado, podría decir que ella lo evitó mediante caminar en el lado contrario, ¿no? Pero ya es una expresión demasiado complicada y no me hace falta. Entonces, si únicamente digo que lo evitó caminando en el lado contrario, se entiende perfectamente lo que quiero decir. ¿Qué tal la siguiente? We arrived in Madrid after driving all night. Casi. Ajá, exactamente. Exactamente. ¿Ok? O sea, ya le habían entendido. Nada más era de ubicar bien este verbo, ¿no? Pero sí, es llegamos a Madrid después de manejar toda la noche. ¿Ok? Fácil. La siguiente. My father decided against postponing his trip to Hungary. No. Aguas, porque aparte es la expresión again. ¿Ok? Una es la expresión again y otra es la expresión against. Pues pareciera superlativo, ¿verdad? Por el ST, pero no. Again sí significa como una vez más, o de nuevo, u otra vez. Again significa exactamente. Ok, entonces, otra vez. My father decided against postponing his trip to Hungary. ¿Qué quedamos que era against? Ajá. En contra. Exactamente, ajá. Ajá, posponer su viaje a Hungría. Ahora bien, aquí para lo que se necesita habilidad es cómo hacer que toda esta expresión tenga sentido en una forma en la que yo la diría en mi propia lengua natal, ¿no? Recuerden, no estamos traduciendo, sino interpretando para que tenga sentido. My father decided against postponing, ¿no? Mi padre decidió contra posponer. Se escucha raro, ¿no? Es decir, entiendo lo que quiere decir, pero hay algo extraño en esa expresión, ¿no? Decidió contra posponer. ¿De qué otra forma me podría quedar que tuviera sentido en mi propio idioma? Esa podría ser una, es decir, si funciona. ¿Qué otra se les ocurre? ¿En dónde pondrías evitar? ¿Cómo te quedaría tu frase? Ok, eso funciona también. ¿Cómo? No, porque él sí quiere viajar a Hungría. Ajá. Es decir, lo que él no quiere es que se posponga el viaje. O sea, él ya quiere viajar.
Exactamente. Como que alguien le dice, en vez de ir esta semana, vayamos en 2 semanas, ¿no? Ajá, o por ejemplo hoy, ¿no? Y él dijo, no, 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 no quiero ir más tarde, quiero que viajemos ya en la fecha en la que teníamos planeada, ¿no? Es decir, él decidió no posponer el viaje, o se decidió en contra de posponer, y si lo quieren ver como muy propios, podrían decir, él, déjeme pensar, hay una palabra específica. Bueno, sí, podríamos dejarlo de mientras como él decidió en contra, o él, incluso el decided lo podríamos utilizar como él votó en contra de posponer el viaje, ¿no? Aunque aquí no ven ningún verbo votar, el decided podría funcionar como tal. Votó en contra de posponer el viaje. ¿Ok? Bueno, siguiente. There's no point in waiting. ¿Cómo interpretan esa? There's no point in waiting. Ajá, esa palabra punto es la que puede llegar a confundirme. Con punto obviamente se refiere al propósito, ¿no? Ajá, o el verbo wait es esperar. Ujú. Exactamente, thank you very much. Ok, lo puedo decir como no tiene sentido esperar o no hay razón para esperar, ¿no? Aunque yo vea punto, a lo mejor no necesito mencionar la palabra punto si lo interpreto. Es como cuando alguien me pregunta, ¿y cuál es el punto de esperar, ¿no? Es decir, ¿cuál es el propósito o la razón o el motivo, ¿no? There's no point in waiting. No hay razón para esperar o no hay motivo para esperar. ¿No? ¿O para qué esperar, ¿no? Very good. Y después, in spite of missing the train, we arrived on time. Antes tengo que saber qué significa in spite of. ¿Habían visto esa expresión o la conocen? Exactamente. Ya por ahí la mencionaron. A pesar de. Yes. Ujú. Exactamente. O a pesar de perder el tren. Y si lo queremos decir lo más mexicano posible, es como con todo y que perdimos el tren, llegamos a tiempo. Ok, ¿vamos bien hasta acá? Bueno, esto les muestra cómo los gerundios, estamos muy acostumbrados a pensar que si veo un gerundio es porque la expresión es un presente continuo, ¿no? Y que eso significa que se está hablando de este momento. Pero si se dan cuenta, el tiempo en cada una de estas oraciones es muy diferente uno del otro. En algunas estamos hablando de presente, en otras, por ejemplo, estamos hablando de futuro por completo, y hay algunas que tienen, digo, de pasado, y algunas tienen una inclinación de futuro, ¿no? ¿Ok? Bueno, voy de nuevo hacia el libro. La forma del libro, es definitivamente una de las formas más fáciles de ver los gerundios, cuando los veo en un tiempo continuo, ¿no?
Y con esas no tienen problema porque las conocemos bien. Y me parece que de todos modos todos esos ya la tienen respondidas, ¿verdad? Todas esas expresiones de acá ya las tienen contestadas. ¿Sí? Bueno, ¿alguien tendría alguna duda con el presente continuo que quisiera revisar? Sí, sí, sí. Good morning. Ujú. Ajá. Ah, ok. Ajá, cuando la fórmula parece no funcionar, ¿no? Ok, buenísima pregunta. Vamos a tratar de evitar esa confusión. Me voy de nuevo acá. Voy a ir desde abajo hacia arriba respecto a la fórmula y las oraciones en donde parecería no haber esta fórmula, ¿no? Primero, sí, ahorita no he puesto nada. Ujú. Sí, ahí sí lo ven, ¿verdad? Sí, todavía no había escrito nada, ¿no? Ok, tengo un sujeto más un verbo to be más un verbo ing, ¿no? Ahora bien, esta fórmula lo voy a ver en muchas formas diferentes. A veces no va a ser tan obvia como he is playing, ¿no? Si así fuera todo el tiempo estaría facilísimo, no habría reto en aprendérsela. Pero a veces la puedo ver contraída, ¿no? Es decir, puede que la fórmula tenga alguna contracción. Les voy a poner algunas cuantas frases acá. Por ejemplo, puedo ver algo como I am studying, ¿no? Pero esta la puedo ver como I'm studying. Puedo ver la frase como you are listening to music o you're listening to music. Y esto aplica también para el we, ¿no? We are running, we're running. Sí, pero ¿no te parece? A lo mejor le tengas que dar otra vez arriba. Sí, ok. ¿Cuál otra? Por ejemplo, she's muy bien. No sé si eso se refieran en cuanto dicen que no siempre ven el verbo to be. Puede que sea porque el verbo está en una expresión contraída, ¿no? Las expresiones que puse ahorita del que propuso su viaje a Madrid, digo, a Hungría y todo eso. Ujú, ujú. Ya. No, es que todas esas fueron justamente las que les dije que en el verbo gerundio por lo general estamos acostumbrados a verlas en estas expresiones del tiempo continuo, ¿no? Es decir, donde tengo un verbo, un sujeto, un to be y un ing, pero que en muchos casos los tiempos continuos existen a pesar de que no haya un verbo to be. Y eso es, por ejemplo, que vamos a encontrar un verbo ing siempre después de una preposición. Y esas fueron las fórmulas que les puse hace rato. Es decir, en esas no hay una construcción del continuo porque no tengo un sujeto, verbo to be, ing, pero como todas tenían una preposición, mi verbo siempre iba a ser ing. Y en esos casos a lo mejor no necesariamente encuentro un verbo to be, pero eso significa que las expresiones tampoco son tiempos continuos. Por ejemplo, si yo digo she is good at cooking. ¿Okay? Este tiempo es presente y sé que es presente
porque tengo she is. ¿Ok? Y después veo un ing, ¿no? Pero no significa que ella esté cocinando en este momento, sino que ella es buena para cocinar, ¿no? O es buena en el cocinar, ¿no? A esto me refería hace rato, a que voy a ver a veces expresiones que tienen un ing, pero no son tiempos continuos. ¿Sí? Sí, los tiempos continuos los identifico precisamente por esto, porque deben tener un sujeto, un to be y un ing. Pero a veces voy a ver tiempos continuos que no necesariamente siguen esa fórmula, y si no siguen esa fórmula, tiene que ser una de dos razones. Exactamente, o no es un continuo, o el que la escribió no la escribió bien, ¿no? No hay así, no hay de otra. Entonces, por ejemplo, si dices, es que no vi el verbo to be, y entonces no entiendo el continuo, entonces algo sí está funcionando, porque si no percibes el continuo es porque no hay un continuo ahí. Simplemente que algunos verbos, o más bien todos los verbos tienen que ir como continuo, digo como ing, si antes tengo una preposición. No sé si recuerdan, me parece que muy al principio de la clase les dejé ver cuáles eran las preposiciones. O sea, me refiero como al principio del semestre. ¿Las recuerdan? No. Déjenme ver. Les voy a poner una más o menos breve lista de algunas preposiciones. Voy a borrar esto de acá. Y si es tan breve que no cabe en la pantalla. Si no, no ocupo. Déjenme ver. Estas preposiciones ahorita se las voy a poner aquí en la pantalla, pero aquí en el chat. O sea, no como imagen, sino escritas directamente aquí en el chat. Ahí ya debe haberles aparecido. ¿Ya les aparecieron? ¿Ya las tienen? Y no, esas son solo la primera parte. ¿Sí? Es decir, tenemos about, beside, near, to, about, between, of, toward, across, etcétera, etcétera, ¿no? Todas esas. Esas son las preposiciones de una sola palabra, y las que ven ahí son solo las más comunes de una sola palabra, ¿no? Aparte son las preposiciones que necesitan forzosamente dos palabras para funcionar, como las que les voy a poner ahorita. Y dos o más, puede que tengan más. Ahí les van. ¿Ok? Ahí les acabo de poner otro montón, y esas son las más comunes de las que utilizan dos o más palabras. ¿Ya las tienen todas? Todas esas, miren, de todos modos, se las voy a poner en un archivo de texto que ahorita les voy a mandar, yo creo que directamente al WhatsApp, donde es más fácil verlas como lista. Porque si les pongo aquí nada más, va a ser muy fácil que se les pierda. Ok, ahí va, les llega en cualquier segundo.
Obviamente esas preposiciones que les voy a mandar no tienen el significado de ahí. Ya tendrían que verlas ustedes, ¿no? Por su cuenta. Pero les puedo explicar algunas. Y recuerden de todos modos que las que les voy a mandar son las más comunes. Puede que no sean todas. Ok, ya se las estoy mandando a WhatsApp. Es un archivo de Word. Que ya deben estar recibiendo. Y ya están diferenciadas por lista. Ya están vistas como columnas. De hecho, se los voy a mostrar acá. Este archivo ya lo tienen, pero se los voy a mostrar aquí de todos modos. Los voy a poner en pantalla. Denme un segundo. Yes. No, ahorita no. Ahorita les va a aparecer. Ya les aparece, ¿verdad? Bueno, nada más que está muy chiquito. Déjeme ampliar la imagen. Ahí lo ven claro, ¿verdad? Ok. Bueno, todas estas, no es que se las tengan que aprender de memoria ya inmediatamente, pero consideren que todas son partes esenciales de cómo hablamos, de cómo formulamos nuestras oraciones. Y son absolutamente necesarias para poder tener sentido en lo que digo. Las preposiciones las usamos todo el tiempo, en cualquier momento, para cualquier circunstancia. Por ejemplo, nada más ahorita acabo de utilizar como 10 en esa frase, ¿no? Si las recuerdan, por ejemplo, en español son a, ante, con, contra, desde, sin, para, por, según, sobre, detrás, etc. ¿no? Todas esas son preposiciones. Funcionan más o menos del mismo modo en inglés. Tienen el mismo uso y su propósito es conectar segmentos de oración para crear contraste, para crear armonía, para crear relación, secuencia, etcétera, etcétera, ¿no? Sin preposiciones sería virtualmente imposible comunicar una idea. Por ejemplo, imagínense tener una conversación sin decir la palabra que es una conjunción, ¿no? Funciona como conjunción. O sin decir la palabra de, ¿no? O cómo le hacen para dar una dirección sin mencionar la palabra a o contra o entre, ¿no? Exactamente, ¿no? ¿Cómo le dicen a alguien que llega a un sitio si no pueden usar preposiciones? Ajá, y como no siempre vas a tener un mapa ahí, no le puedes poner el dedo en el área, ¿no? Entonces, bueno, es importantísimo saberlas y aprendérselas, obviamente poco a poco, pero sí considérenlas porque muchas de estas las van a tener que usar en lo sucesivo y posiblemente algunas de estas se tengan que usar en el examen final, entonces las tienen que conocer. La lista que les mandé, de nuevo, no tiene los significados, eso ya depende de ustedes para que las identifiquen, ¿no? Les busquen qué significan. Y poco a poco, no tienen que ser todas ya para la siguiente clase. Pero traten de aprenderse las más posibles porque son realmente necesarias. Bueno, cierro esto y regreso al libro. Bueno, recuerden que seguimos viendo los presentes continuos y esos son facilísimos porque ya me sé de memoria la fórmula. Un sujeto más un verbo to be más un ing y un complemento. Si quiero verlo como negativo, únicamente pongo el not entre el verbo to be y mi verbo ing. ¿Ok? Bueno, existen los negativos interrogativos, pero son medios latosos y tienen el problema de que una frase en interrogativo, en negativo, podría llegar a tener dos valores. Les voy a poner un ejemplo. Mi expresión es you are
coming to the movies. You are not coming to the movies. Eso sí les aparece, ¿verdad? Fácil de entender. Algo así como, ¿estás viniendo a las películas o estás llegando a las películas, ¿no? O bueno, al cine, que no queda, ¿no? O no vienes al cine o no estás viniendo al cine, ¿no? Y ¿estás viniendo al cine? Sin embargo, si lo pregunto como negativo, y esto lo voy a poner por aquí arribita, no, más bien lo voy a mover hacia abajo. ¿Cuándo lo construyo como negativo? Aren't you coming? Movies. Exactamente. ¿En qué situación lo puedo preguntar como negativo y cómo justifico una pregunta en negativo? Por ejemplo, esa es una, ¿no? Es decir, si preguntaste eso es porque si ya estamos todos acá y falta uno, puedo comenzar a pensar, ajá, exactamente. Una es así como que quiero ver si apresura las cosas, ¿no? Y puede ser que sea porque ya no me está quedando claro si esta persona va a venir o no, porque ya estamos todos acá y todavía no lo veo. Entonces preguntar, ¿no vas a venir al cine? Pregunto esa información en negativo por dos razones. Una es como quiero confirmar que ya viene en camino. La otra es quiero saber si la información que tengo se corrobora como cierta o como falsa. Si yo pensaba que la información era cierta y de pronto parece falsa, es decir, si no lo veo acá, puedo pensar que entonces esta persona no va a venir al cine. Si lo pregunto en negativo, es porque estoy corroborando información que yo pensaba que era cierta y de pronto parece ser falsa. Por ejemplo, si ustedes tienen clase de lunes a viernes con un maestro, por ejemplo, y es el día martes, y el maestro les dice, bueno, pues hagan su tarea y nos vemos el jueves, ¿no? Y se quedan, a ver, tenemos clases de lunes a viernes, y hoy es martes y nos dice que nos vemos el jueves. Entonces le preguntan, ¿no tenemos clase mañana? No lo pregunten en positivo. Si lo preguntan en positivo es porque no conocen la información. Si lo preguntan en negativo es porque sí lo conocen, pero de pronto la información se acaba de volver falsa. Si ustedes preguntan, ¿tenemos clase mañana? Es simplemente desconocer la información. Preguntar, ¿no tenemos clase mañana? Es como, a ver, yo tenía esta información, pero ahora resulta que no. ¿Se entiende eso? Ok. Hay un único problema con las preguntas en negativo y es que la respuesta puede tener dos valores. Si le preguntan a una persona, ¿no te gusta la pizza? Y la persona dice, sí. A ver, ¿sí es cierto que no le gusta o sí le gusta? Ajá, exactamente. Y de nuevo la respuesta puede tener dos valores porque tú tienes que interpretar el sarcasmo y aplicarle el valor que tú infieras de esa respuesta. Imagínate que estás sin aire acondicionado a 40 grados y alguien te dice, ah, está riquísimo el calor. A ver, ¿qué entiendo por riquísimo? ¿Significa que está muy fuerte y le gusta? ¿O significa que está muy fuerte y no le gusta? ¿O significa que no está fuerte y solo yo el que está enfermo, ¿no? Y luego hay personas que no entienden el sarcasmo, ¿eh? O sea que el sarcasmo en general como figura de conversación, como figura de lenguaje, es incomprensible. Entonces, sí, siempre es bueno hablar lo más claro posible, ¿no? Bueno, hasta acá vamos bien. Excelente. Bueno, recuerden, pueden hacer preguntas negativas, solo comprueben si el valor de la respuesta va a ser claro y si es necesario realmente preguntarla en negativo. Mm,
Sí, ahorita te pongo uno. Voy a escribir uno. Ok. Voy a poner la expresión completa. La voy a escribir por aparte y ahorita la pego aquí en la ventana. Denme un segundo. Ok, les voy a poner la frase y ustedes traten de interpretar el contexto, la historia, todo lo que ocurrió para que esta frase pudiera existir. ¿La alcanzan a ver? La frase dice, we have done... Aquí faltó una O. Les voy a poner acá en chiquito. Ahí va. We have done too much to ensure the opening of the casino. But after all this time, isn't she attending to the opening? I mean, are you sure she's not coming tonight? ¿Qué pueden inferir o interpretar de toda esta expresión completa? Ver la expresión así completa puede que sea difícil, así que vamos a separarla. We have done too much to ensure the opening of the casino, ¿no? Esa es mi primera expresión. De ahí tengo but after all this time. Después tengo ensure es un derivado precisamente de la palabra sure que tienes aquí abajo. ¿Qué significa sure? Exactamente. Y cuando lo conviertes en verbo, exactamente, asegurar, pero no de como de seguridad, que en contra de un riesgo, sino asegurar de dar certeza de algo, ¿no? Es decir, de hacer que algo se vuelva cierto. Algo así. Más o menos, casi lo tienen. No dice estamos, porque de hecho no hay ningún verbo to be. ¿Qué dice? Vamos a ver si have funciona como el verbo tener. ¿Qué cosa es done? ¿Qué significa? Exactamente, hecho. Ajá. Es el pasado participio del verbo hacer, ¿no? De do, did, done, pasado participio. Hecho. Ajá, eso suena mucho más correcto, ¿no? De hecho, have, recuerden que es el verbo tener,
pero también es el verbo haber. Más bien, hemos hecho. Exactamente. Ajá. Ajá. Eso mero. Ajá, eso mero. Para asegurar la apertura del casino. Ajá, pero después de todo este tiempo. Ajá. Ajá, a ver, no es el verbo atender. ¿Qué es eso? Pueden recurrir a su lista de verbos, ¿eh? Es una gran ayuda. Siempre es una gran ayuda. Exactamente. Atenden el verbo asistir, llegar a un lugar, estar presente en ese sitio, ¿no? Ahora bien, ella no está asistiendo, se escucha raro. Ajá, es decir, eh, por lo que entiendo en el contexto, el casino aún no abre, ¿no? Simplemente hemos hecho mucho para asegurar la apertura. Es decir, a lo mejor es esta noche, ¿no? Porque de hecho lo menciona, tonight. Entonces, ¿qué entiendo de esto? Recuerden, no lo tienen que traducir, sino interpretarlo para que tenga sentido. Asistir, llegar a un lugar. Ajá, exactamente. Así como ella no vendrá a la apertura, después de todo este tiempo y después de todo lo que hemos hecho para asegurar el casino, no va a venir a la apertura o no va a venir a la inauguración. ¿Ok? Noten cómo esta expresión sigue, sigue siendo presente, ¿eh? Pero ese presente está hablando de un futuro porque la inauguración es esta noche, es decir, todavía no ha ocurrido. ¿Ok? Sí, sí. ¿Ok? Y después vemos I mean. ¿Qué significa I mean? Exactamente. Mean, mean es querer decir en el sentido de me refiero a. ¿No? Es decir, después de todo ese tiempo, no va a venir a la inauguración, no va a venir a la apertura. Quiero decir o me refiero a qué. Exactamente. En ningún lado veo will. En ningún lado hay un futuro. Sin embargo, ustedes lo entendieron perfectamente bien porque esta palabra de acá se refiere al evento que aún va a ocurrir. ¿Ok? No hay ningún will en ningún lado y sin embargo lo dijeron en el tiempo correcto, a pesar de que esta expresión está en presente. Es decir, si únicamente tomo esto, she's not coming tonight, ¿no? Exactamente, la fórmula está en presente. Toda esta expresión es presente, pero toda la expresión entera se refiere al futuro. Es similar a esta otra expresión, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo I play soccer. Digo, ¿qué tiempo es ese? Ah, facilísimo, es presente porque tengo sujeto más verbo más complemento. ¿Es presente? Sí. ¿Seguro? Sí. Y si pongo next Saturday, exactamente. Es decir, mi fórmula sigue siendo presente y mi gramática sigue siendo presente, pero la oración entera está en futuro. Yo juego soccer el siguiente sábado. Sin esto, sí es presente. Yo juego soccer, pero esto lo convierte en futuro.
Sí, sí, claro. El will, ajá, y el shall. y- es que hay distintos. Ajá, exactamente. También recuerden que hay varios tipos de futuro. Esto, ahorita no se angustien, lo van a ver en cuarto. De hecho, hay dos expresiones a futuro. Una es utilizando will y la otra es la expresión going to. Son diferentes, ¿no? Y son diferentes entre sí en su uso gramatical y en su significado, porque una es simplemente como decir, si yo digo I will go y si digo I am going to go, esta es la expresión going to y will. Ambas hablan de futuro, pero son muy diferentes entre sí. Es decir, ajá, exactamente. Por ejemplo, y de hecho las dos son más o menos predicciones, pero hay una diferencia enorme. Si yo digo I will go, significa iré, pero no estoy seguro de si sí o si no. 50-50, ¿no? Digamos. Y si digo I am going to go, ese es un plan. Ya no es solo una producción, sino que estoy hablando de un plan que ya tengo formulado. ¿Sí? Los dos son futuro, sin embargo, hay diferencias en la certeza de si va a ocurrir o no. Pero les digo, esto lo ven en cuarto, entonces ahorita no se mortifiquen ni se angustien por eso, no viene en su examen. Solo que cuando lo vean van a decir, claro, sí, recuerdo que nos explicaron que había will going to, ¿no? Y de todos modos, en cuanto vean eso, si yo no soy el teacher que les da esa clase, me pueden preguntar si en algún momento se hacen bolas con eso, ¿no? Pero bueno, aunque tendrán a su maestro, obviamente, ¿no? Pero si en algún momento sienten que el otro teacher no les explica bien, ya saben, ¿no? Ahí sigo pendiente. Bueno, ahora, respecto a la pregunta de que si había forma en que esto fuese confuso, tengo dos preguntas que tienen ing que son muy parecidas y no son la misma. Y aparte, ¿qué pasa si respondo a cada una de estas preguntas? Si yo digo, isn't she attending to the opening? No va a venir a la apertura y digo, yes, ¿qué estoy diciendo? A ver, si no va a venir, ¿qué significa eso? O sea que efectivamente no va a llegar, ¿no? Puedo entender eso, pero también puede significar que sí va a venir. ¿No va a venir a la apertura? Sí. O sea, sí viene o sí no viene. Y luego tengo esa expresión. ¿Estás seguro de que no viene esta noche? Sí. Sí estoy seguro o sí es cierto que no viene o sí viene. Ese es el conflicto con los negativos. Por eso solo se preguntan en contexto cuando están bien ubicados, cuando sé exactamente a qué me refiero y cuando la otra persona está tan involucrada en la conversación que no va a haber modo de confundirla. Pero el hecho es que sí se utilizan todo el tiempo. Y otra cosa, sepan esto. Estas preguntas en negativo usualmente solo se encuentran en el lenguaje oral. Es muy raro que las encuentre en un lenguaje escrito. ¿Ok? Un negativo es muy extraño a menos que tu examen no sea de gramática, sino que sea del uso del inglés, del uso de las expresiones en inglés. Pero en un examen gramatical como tal, estas expresiones no las vas a encontrar, no vienen. ¿Sí? Viene más cuando ya estás viendo el uso del inglés, pero en su forma funcional, ¿no? Dentro de una conversación, por ejemplo. O en un TOEFL, por ejemplo, que te hacen una pregunta negativa y tú tienes que saber el significado, precisamente para comprobar que sabes utilizar bien el lenguaje.
Bueno, ¿cómo vamos hasta ahorita con eso? Sí. ¿Attending? ¿Cuál? La palabra attending, llegar o asistir a un lugar. ¿No? Asistir, ¿no? En el sentido de estar presente en un sitio. Bueno, voy de vuelta al libro. Recuerden, todo lo que les expliqué ahorita es de hecho más complicado de lo que vemos en el libro. El libro solo les explica que existe sujeto, verbo to be, ing y con eso se queda. ¿Sí? Es decir, su examen es únicamente lo que ven acá. No las fórmulas en negativo, interrogativo, ni nada de eso, ¿no? Ni las de verbo ing después de preposición. Eso fue como para explicarles que hay más formas de ver un verbo ing, pero no van a venir en el examen. Nosotros nos quedamos con la forma súper básica de sujeto, ing, digo sujeto, verbo to be, ing. Y ya, fin. Ajá, ¿cuál? ¿La recuerdas? ¿Cuál? Ajá. Exactamente. Hay una razón para ello. No. No parking. ¿Ok? Ok, la razón de esto es que no estás viendo un verbo gerundio. A pesar de que de lo que te diga fundamentalmente la oración en un primer vistazo, no parking, sí, si lo quiero leer así como muy literalmente significa no estacionando. Y eso no tiene sentido. Porque tendría que tener algo antes como he is not parking, ¿no? Como él no se está estacionando. Pero únicamente tengo no parking. Ahora bien, recordemos que todos los verbos en gerundio, todos absolutamente tienen otro significado. Lo voy a poner aquí abajo. Supongamos que tengo una expresión que dice, y de hecho la vimos hace rato, she is good at painting. ¿Qué significa eso? She's good at painting. Puedo decir que es buena pintando o que es buena para qué. Ajá, y nos queda otra expresión todavía. Es buena para dedicarse a qué cosa, a qué sustantivo. A la pintura. ¿Sí? Por ejemplo, si un amigo de ustedes va a clases de natación y después de un mes esta persona les dice, después de un mes, esta persona les dice esta frase. ¿Qué entienden por eso? No exactamente. Es decir, esa es la intención de decirlo. Ajá, minado exactamente. Es decir, se convierte en un sustantivo, minado o minatación, ¿no? Digamos que una persona fue a un curso de Reading Comprehension, de un curso avanzado de lectura, y dicen, my reading is getting better. Recuerden, evitamos por completo lo literal porque no tiene sentido. ¿Cómo entiendo my reading? Ya no es un verbo, se convierte en un sustantivo. Exactamente, exactamente. Mi lectura, sí, justamente. Voy a asumir que lo dijeron al mismo tiempo, pero que un internet estaba más lento y llegaron con retraso. Exactamente. Sí, my reading is getting better es mi lectura está mejorando. ¿Okay? Eso significa que un verbo ing
no necesariamente representa una acción continua o una acción en este momento, sino que puede referirse también a la actividad. Y actividad como tal es un sustantivo. Vean otra expresión. Esta otra. Exactamente, y me lo dijiste justo como es. ¿Sí? Y no se refiere a caminar como el verbo, sino el caminar. Es decir, llevar a cabo esta acción, el caminar es bueno para tu salud. ¿Ok? Ajá, y se entiende, ¿no? Pero, exactamente. Ajá, y exactamente. Y esa es la cosa con entenderte aunque esté mal. No sé si alguna vez les conté la historia de un maestro de alemán que tuve yo alguna vez hace como 15 años, ¿no? Eh, el tipo hablaba un español muy bueno en el aspecto gramatical, únicamente gramatical. Es decir, él entendía bien las fórmulas del español, entendía dónde utilizar el participio, dónde utilizar los gerundios, cuándo los continuos, cuándo los condicionales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero su pronunciación era pésima. Hablaba mucho de tipo, today fuimos a un restaurante, yo pedí el pollo con ensalada, ¿no? Y sí le entendías, pero ese fue el problema, que le entendimos. ¿Y cuál es lo negativo de eso? Que él se dio cuenta de que le entendíamos y como ya le entendíamos, él dijo, ok, hasta aquí tengo que mejorar porque ya me entienden. Es decir, mi necesidad comunicativa ya está satisfecha, por lo tanto, ya no se requiere más de mí. Y el caso es que hablaba horrible. Es decir, sí le entendíamos porque su gramática era buena, pero su pronunciación no lo era. Y ese es el problema con estar satisfecho. ¿Ok? El estar satisfecho hace que dejemos de exigirnos a nosotros mismos porque ya cumplimos una necesidad. Hay un maestro, bueno, de hecho, y es justamente el maestro que llegó a vernos al salón muy al principio del semestre, el maestro Gerardo Chávez. Él tiene una frase que me encantó, una vez me la dijo en una entrevista que le hice hace un montón de años. Él dijo que el estado natural del ser humano debería ser siempre la insatisfacción, porque solo mediante la insatisfacción nos movemos a buscar mejores condiciones. Si ya estamos satisfechos en algo, nos conformamos con ello, nos volvemos conformistas y eso nos puede dejar en un lugar muy peligroso llamado la mediocridad. Entonces debemos estar constantemente satisfechos con nuestras propias necesidades. Es decir, dentro de una perspectiva saludable, desde luego, ¿no? Así como ya sé tantos verbos, pero no puedo quedarme satisfecho con lo que sé, ¿no? Tengo que buscar más. Ya sé tal pronunciación, pero no puedo solo conformarme con que ya me entiendan. Tengo que asegurarme de que los demás no tengan que hacer un esfuerzo, ¿no? Imagínate si un maestro estuviera satisfecho con la información que él dio y ni siquiera sabe si le entendieron o no, ¿no? Nadie aprendería, ¿no? Bueno, ¿cómo vamos hasta acá con esto? Bueno, esto fue para lo de no parking. Ahorita que ya tienes esa nueva información, ¿cómo entiendes entonces no parking? Exacto, no llevar a cabo esta actividad, ¿no? Porque ya no es un verbo, te refiere a la actividad. Así como walking no es caminando, sino el caminar. Y así como painting no es pintando, sino la pintura. Y reading no es leyendo, sino la lectura. Parking no es estacionando, sino el estacionarse, ¿no? Y eso es lo que no se permite, el estacionarse, ¿no? Por lo tanto, todo esto lo entiendo como no estacionarse. No, la verdad es que no es ningún verbo. Digo, no es ningún tiempo. Y no es ningún tiempo porque no hay sujeto llevando a cabo ninguna acción.
¿Las de aquí abajo? Tampoco. Porque si te das cuenta, aquí no hay un sujeto que esté llevando a cabo un verbo to be, que esté llevando a cabo un ing. Simplemente dice que tal cosa es buena, por lo tanto esto es presente simple. Esto de acá es presente simple porque solo dice she is good, ¿no? Esto de aquí es presente simple porque todo esto es tu sujeto y tienes un verbo to be presente simple. Esto de aquí es presente simple porque todo esto, my reading, es el sujeto y luego tienes un verbo to be en presente simple. Es decir, todas estas... como missing. Missing. Exactamente. Sí, y sí se entiende la confusión. Ok, porque es diferente decir missing a decir wanted. Si dices missing, se entiende que la desaparición de esa persona fue accidental y es necesario encontrarla con vida, porque es una cuestión posiblemente de vida o muerte y aparte el tiempo se agota. En cambio, decir wanted significa que esa persona decidió desaparecerse y posiblemente está huyendo o está siendo buscada por la ley. ¿Sí? Sí, ahí son contextos diferentes. Por ejemplo, wanted lo ves en un super clásico letrero del viejo oeste, ¿no? Una persona ahí con su cara y su sombrero, ¿no? Con wanted, ¿no? Se busca, pero no... ¿Cómo? No, no te escuché. Exactamente, ajá. Sí, lo ves como wanted, no lo ves como missing. Y si lo ves como missing, no es porque esa persona sea buscada por la ley, sino porque es buscada por una cuestión de vida o muerte, quizás. O porque la persona está extraviada, pero no extraviada a sí misma porque haya hecho algo mal y se está escondiendo, sino que se teme por su salud o su seguridad. Entonces, wanted es cuando yo deseo encontrar a esa persona, ¿no? Por razones legales, posiblemente. ¿Cómo? Ah, muy buena pregunta. Por lo general sabemos que el plural de person is people, pero en este caso no estás buscando a una multitud, sino a individuos desaparecidos. Entonces, en este caso lo correcto es decir, exactamente, ajá, ahí no estás buscando 43 missing people, sino 43 missing persons. Exactamente, porque cada individuo cuenta como una unidad independiente de importancia. Entonces, en ese caso, si dices missing persons. Ajá. Y si alguien te dice algún día, no, persons no existe, se dice people, puede decirle, no, cuando estás hablando de la importancia del individuo y su relevancia, en este caso en particular, puedes pluralizar persons. ¿Sí? ¿Sí? Excelente. Bueno, chavos, son las 12:45. Nuestro break, ¿a qué hora era? ¿No eran las 12:30? Bueno, pero empezamos, sí, ¿verdad? No sé, pero también empezamos un poquito más tarde. Entonces, este, ¿les parece si tenemos su break ahorita, 12:45, y nos vemos a las... ¿A qué hora era? 1:15, sí, ¿verdad? Sí, porque nuestro break era de media hora. O de 15 minutos, no me acuerdo. Ustedes díganme. De 15, ok. Entonces, sí. Nos vemos a la 1:02. ¿Sí? Para que coman algo, mastiguen algo, ¿no? Descansen, se estiren un rato. Y nos vemos a la 1:02, ¿ok? Va, pues, descansen. Ahorita nos vemos. Bye. Bye. Bueno, voy a poner música de fondo. Como de elevador, ¿no? Excelente.